Hermanos, buenos días. Acompáñenme a ver las respuestas que Dios tiene para este día a través del mensaje del púlpito. El título es Lo que debemos comprender en nuestras vidas, la obra del pecado y del diablo. Está en Deuteronomio 2, del 1 al 7. El texto clave está en el versículo 4 y dice: Dale estas órdenes al pueblo. Pronto pasarán ustedes por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Saúl, que viven en Seir. No podemos negar la maldad en el mundo, mucho menos la maldad que actúa en nuestras vidas. Maldecimos, ofendemos, herimos a las personas, guardamos rencor, entre otras cosas peores. Todas estas cosas son consecuencia del pecado original. Son obras del diablo actuando en nuestras vidas. Si fuera por Moisés, habrían pasado por Edom tomando el camino real, una ruta comercial. Pero esta ruta no garantizaba la total dependencia de Dios. Moisés había sido engañado por el diablo y por su naturaleza pecaminosa. No importa cuánto tiempo tengamos en la iglesia, seamos líderes o no, las obras del diablo y el pecado actúan en nosotros, haciéndose patentes cada vez que peleamos, cada vez que nos herimos, cada vez que echamos la culpa, etc. ¿Cuál es la realidad espiritual que debemos de comprender? En primer lugar, debemos comprender esa realidad espiritual que el pecado obra y actúa en nuestras vidas. Moisés, siguiendo su naturaleza pecaminosa, quiso ir a Canaán por el camino que le parecía mejor, insistiendo al rey de Edom que le permitiera pasar por el camino real. Pero esta ruta no garantizaba las obras de Dios ni en su vida ni en la vida de los israelitas. Luego de caer en pecado original, el ser humano es atrapado por el pecado, donde seguir lo que mejor nos parece sin tomar en cuenta a Dios se vuelve el estándar. Esa es nuestra naturaleza, eso es nuestro orgullo. Es difícil ver que el pecado obra en nosotros. En nuestras mentes somos buenos ciudadanos, buenos padres o buenos creyentes, pero mostramos evidencias contrarias. Por ejemplo, somos atrapados por el odio, por la amargura, no servimos a Dios o impedimos que nuestros hijos sirvan a Dios. No escudriñamos la palabra o no queremos aprender a escudriñarla. Es porque no entendemos que el pecado obra en nosotros. Y sin darnos cuenta, llevamos nuestra vida a un fracaso absoluto. En segundo lugar, debemos comprender la realidad espiritual que Satanás obra en nuestras vidas. Moisés fue engañado al punto de persistir en su orgullo, insistiendo al rey de Edom para que le permita pasar por el camino del rey. Una ruta, como hemos dicho, que no garantizaba el obrar de Dios en la vida de los israelitas. Luego de caer en pecado original, el hombre es atrapado por Satanás también, quien nos engaña a través de nuestra naturaleza pecaminosa, a través de nuestro orgullo. Cuando hay peleas o resentimientos, cuando no servimos a Dios o cuando no escudriñamos su palabra, Dios no está obrando allí, sino Satanás, quien nos mantiene engañados y sometidos. Comprender esta realidad espiritual es vital para comprender luego la obra de Cristo y ser así sanados. Como conclusión, no podemos negar el pecado y Satanás obrando en nosotros. Por ello, Dios envió a Jesús como profeta, sacerdote y rey para quebrar esta autoridad del pecado y de Satanás en nuestras vidas y ya no ser manipulados. Que Dios nos permita en este día ser sanados a través de Cristo. Que Dios los bendiga.